¿Crees conocer la historia que cambió el mundo? La narración del sacrificio, de la tumba sellada y del milagro que dio origen a una fe que hoy mueve a miles de millones de almas. Pero, ¿y si el mayor de los milagros no fue la piedra removida, sino lo que se protegió en la oscuridad de esa tumba antes de que el sol volviera a nacer? ¿Y si te dijera que la historia de la resurrección, tal como te la contaron, es solo la cubierta de un libro cuyo contenido fue arrancado, quemado y prohibido? Prepárate, porque estás a punto de descubrir que la noche más sagrada de la cristiandad no solo ocultó un cuerpo, sino que también protegió un secreto tan inmenso que su revelación podría desmoronar 2000 años de dogmas y devolverte un poder que te dijeron que nunca tuviste. Viaja conmigo a la Jerusalén del año 33. Siente el polvo de sus calles, el olor a miedo y a incienso. Un hombre, aclamado como rey días antes, ahora pende de una cruz, su cuerpo destinado a la fosa común, un final anónimo para borrar su memoria. Sus seguidores, los que caminaron a su lado y presenciaron sus prodigios, se han escondido, rotos por el terror y la desilusión. El plan divino parece haber fracasado. El silencio de Dios es ensordecedor. Y es en este preciso instante de desesperanza, cuando la luz parece extinguida para siempre, que una figura emerge de las sombras del poder. Un hombre que no debería estar allí. José de Arimatea. Los evangelios canónicos lo presentan de forma fugaz, casi como una nota al pie de página. Un miembro rico e influyente del Sanedrín, el mismo consejo de ancianos que condenó a Jesús. Un hombre que, en secreto, era su discípulo. Nos cuentan que, en un acto de valentía asombrosa, desafió a la autoridad romana y judía para reclamar el cuerpo de su maestro. Lo envolvió en un sudario de lino y lo depositó en su propia tumba, nueva y excavada en la roca. Pero, ¿realmente crees que un hombre de su posición arriesgaría su fortuna, su estatus y su propia vida solo por un acto de piedad? La lógica humana y la historia nos susurran que hay algo más, una pieza fundamental del rompecabezas que fue deliberadamente retirada de la vista. Aquí es donde la historia oficial se desvanece y comienza el verdadero misterio. La respuesta a esa pregunta es la llave que abre la puerta a la verdad prohibida. José de Arimatea no estaba simplemente salvando un cuerpo de la profanación. Estaba cumpliendo una última y sagrada misión que le fue encomendada directamente por Jesús en las horas previas a su captura. Una misión que iba más allá de la fe, más allá de la devoción. Era una operación de rescate espiritual. No rescataba al hombre, sino a la esencia pura de su mensaje, un conocimiento tan directo y transformador que amenazaba con impedir la construcción de cualquier imperio religioso sobre su nombre. Lo que la Iglesia ocultó con tanto celo no es una simple curiosidad religiosa, sino la revelación de tu propia divinidad. José de Arimatea no era un simple seguidor, fue nombrado el guardián, el primer guardián de un testamento que no hablaba de iglesias, ni de rituales, ni de intermediarios. Unas enseñanzas que entregaban a cada ser humano las herramientas directas para despertar la conciencia de Cristo en su interior. Un evangelio perdido que no necesitaba interpretación, pues hablaba directamente al alma. Este es el secreto que la tumba debía proteger y la razón por la que su historia fue minimizada, su personaje diluido y su verdadera importancia borrada de los textos que hoy sostienes en tus manos. Si sientes en tu interior el eco de esta verdad, si tu espíritu lleva tiempo buscando respuestas más allá de lo que te han contado, entonces has llegado al lugar correcto.
Este no es solo un canal, es un punto de encuentro para los buscadores de luz. El viaje que estamos a punto de emprender juntos desvelará capa por capa este y otros misterios sagrados. Por eso, si sientes la llamada, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No es solo un clic, es un acto de compromiso con tu propio despertar. La aventura apenas comienza, y lo que descubrirás en los próximos capítulos cambiará para siempre tu forma de ver a Jesús, la historia y, sobre todo, a ti mismo. Adéntrate conmigo en el corazón de la tormenta, en ese instante suspendido entre la muerte y el alba, donde la historia que conoces se quiebra para dar paso a una verdad mucho más profunda. Para comprender la magnitud de la misión de José de Arimatea, primero debes despojarte de la imagen que te han pintado de él. Olvida al piadoso seguidor que actúa movido por la pena. Debes verlo como lo que realmente fue: un estratega, un hombre de inmenso poder e influencia, moviéndose con la precisión de un maestro de ajedrez en el tablero más peligroso del mundo. La Jerusalén de aquellos días no era solo un centro espiritual, era un hervidero de intrigas políticas, una olla a presión bajo el control férreo de Roma, donde cada movimiento en falso significaba la muerte. Y en este escenario, un miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo judío que acababa de sentenciar a muerte a Jesús, se presenta ante el prefecto romano, Poncio Pilato, para pedir el cuerpo del reo más notorio del imperio. ¿Puedes siquiera imaginar la audacia, el riesgo calculado en ese simple acto? Los evangelios canónicos, como Mateo 27, versículos 57 al 60, nos ofrecen un relato escueto, casi clínico. Lo describen como un hombre rico y discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades. Nos dicen que envolvió el cuerpo en una sábana de lino limpia y lo depositó en su sepulcro nuevo, labrado en la roca, y luego hizo rodar una gran piedra a la entrada. Fin de la historia. Pero es precisamente en esta simplicidad donde se esconde el velo del engaño. La historia oficial quiere que veas un acto de compasión, un último gesto de honor, pero los detalles susurran una historia diferente. Un sepulcro nuevo, nunca antes usado, una gran piedra para sellarlo, un hombre que conocía los pasillos del poder. Estos no son los actos de un hombre abrumado por el dolor, son los pasos meticulosos de alguien que ejecuta un plan concebido no en el último momento, sino mucho antes, en la intimidad de una conversación con su maestro. ¿Realmente crees que un hombre que había permanecido oculto por miedo de repente encontraría el coraje para desafiar a Pilato y a sus propios colegas del Sanedrín solo para ofrecer un entierro digno? La lógica se desmorona ante esta premisa. El verdadero coraje no nació del duelo, sino de la responsabilidad. José de Arimatea no estaba simplemente protegiendo un cadáver, estaba salvaguardando un legado tan incendiario, tan radicalmente liberador, que Jesús sabía que no sobreviviría en manos de sus asustados y confundidos apóstoles. Necesitaba un guardián, alguien con los recursos, la inteligencia y la posición para protegerlo de los futuros arquitectos del olvido. Y esa misión, la más sagrada de todas, recayó sobre los hombros de José. Verdadero misterio no es por qué lo hizo, sino qué era exactamente lo que protegía con tanto celo. Lo que la Iglesia ocultó con tanto esmero es que Jesús, antes de su arresto, no solo compartió pan y vino, entregó un testamento. No un documento de parábolas y alegorías para ser interpretado por una casta sacerdotal, sino un manual directo, una guía práctica para el despertar de la conciencia divina que reside en cada ser humano. Un conocimiento que no hablaba de pecado original, sino de la luz original. Un evangelio que no exigía fe ciega, sino que proveía las herramientas para la experiencia directa de Dios, sin intermediarios.
Este era el verdadero pan de vida, la revelación de que el reino de los cielos no es un lugar al que se va después de morir, sino un estado de conciencia que se puede alcanzar aquí y ahora. Un poder tan inmenso en manos de la gente común era la mayor amenaza para cualquier estructura de poder que quisiera erigirse en su nombre. Imagina por un momento el impacto de esta verdad prohibida. Si cada hombre y mujer en la tierra descubriera que lleva dentro de sí la misma chispa crística que animaba a Jesús, ¿qué necesidad habría de basílicas, de dogmas, de confesiones? El poder volvería al individuo. La autoridad espiritual se disolvería, pues cada alma se convertiría en su propio templo y su propio guía. Esta es la razón por la que la naciente institución eclesiástica, en concilios como el de Nicea siglos más tarde, no solo seleccionó cuidadosamente los textos que formarían la Biblia, sino que se embarcó en una campaña sistemática para destruir todo lo que se desviara de su narrativa de control. Declararon heréticos evangelios como el de Tomás, que contiene frases tan directas como «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor», o el de María Magdalena, que la presentaba como la apóstol a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas. No estaban combatiendo una mentira, estaban tratando de extinguir una luz que los dejaría en la sombra. El conflicto, por tanto, no es entre el bien y el mal en un sentido simplista. Es el conflicto eterno entre el empoderamiento y el control, entre la gnosis, el conocimiento directo, y la pistis, la fe ciega. José de Arimatea fue el primer soldado en una guerra silenciosa que se ha librado durante 2 milenios. Su acto de reclamar el cuerpo fue la primera jugada maestra. La crucifixión, en su terrible majestuosidad, se convirtió en la distracción perfecta, mientras todo el mundo, enemigos, miraba el cuerpo colgado en la cruz, el verdadero tesoro, el conocimiento que podía liberar a la humanidad, se ponía a salvo. La tumba no era un final, sino el escenario de la operación más audaz de la historia. Y lo que José escondió junto al cuerpo de su maestro es la pieza que lo cambia todo. Piensa en ello. Los textos que sobrevivieron, los evangelios apócrifos y gnósticos descubiertos en lugares como Nag Hammadi, no son más que ecos, fragmentos de esta enseñanza original que la Iglesia no pudo borrar por completo. Son las migajas de un banquete espiritual que nos fue arrebatado. Cada mención de un conocimiento secreto, cada pasaje que insinúa una sabiduría esotérica entregada a un círculo íntimo, es una cicatriz en la historia, un recordatorio de lo que se perdió, de lo que se ocultó deliberadamente. La misión de José de Arimatea fue el intento desesperado de preservar el corazón de la enseñanza de Cristo antes de que su cuerpo doctrinal fuera construido para servir a los emperadores y a los papas. Y esta es apenas la superficie del abismo que estamos explorando. Has entendido el porqué, el contexto de esta conspiración espiritual. Pero lo que descubrirás en el próximo capítulo cambiará aún más tu visión sobre Jesús y su sacrificio. Porque la tumba no solo fue un escondite temporal, fue una pieza clave en un plan divino de escape, una coartada perfecta para el milagro más grande jamás contado. Y esta no es la parte más oculta de la verdad, lo más perturbador aún está por delante. Nos adentraremos en el interior de esa tumba sellada, en esas horas de oscuridad sagrada, para desvelar el mecanismo exacto de cómo el guardián silencioso cumplió su misión y aseguró que la llama de la verdad nunca se extinguiera por completo. Prepárate porque la piedra está a punto de ser removida de nuevo, pero esta vez revelará mucho más que una simple ausencia. Pero, ¿dónde están las pruebas? Te preguntarás con toda la razón del mundo. Tu mente, entrenada para exigir hechos y evidencias tangibles, busca un ancla en este mar de revelaciones.
Y la respuesta es tan sutil como sobrecogedora. La prueba no es un único pergamino guardado bajo llave en una bóveda secreta. La prueba es un mosaico cuyas piezas fueron esparcidas a los cuatro vientos. Un eco que resuena en los textos que sobrevivieron, en las tradiciones que se negaron a morir y, sobre todo, en los silencios elocuentes de la historia oficial. Debes aprender a leer no solo lo que está escrito, sino también lo que fue deliberadamente borrado entre líneas. El primer rastro, la primera migaja de pan en este sendero oculto, se encuentra precisamente en el lugar menos esperado, en los propios evangelios canónicos que la Iglesia eligió para ti. Vuelve a leer el pasaje de Mateo, capítulo 27, versículo 60. Describe cómo José de Arimatea coloca el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Detente en esas palabras. Sepulcro nuevo. ¿Por qué es tan importante este detalle, repetido en varios evangelios? En una cultura donde las tumbas familiares se reutilizaban durante generaciones, un sepulcro sin usar era una rareza, un lugar puro, incontaminado. Pero su verdadero valor no era solo simbólico. Un sepulcro nuevo, conocido únicamente por su dueño, era el lugar más seguro de Jerusalén. No era una tumba, era una bóveda de seguridad. Y la gran piedra que hizo rodar a la entrada no era solo una costumbre funeraria. Era el primer sello de una operación clandestina. La historia oficial te presenta esto como un acto de honor, pero la lógica estratégica te grita que fue un movimiento calculado para proteger algo de incalculable valor en un lugar seguro y desconocido para los enemigos. Ahora, salgamos de los textos aceptados y adentrémonos en el territorio prohibido, en los evangelios que la Iglesia combatió con fuego y espada durante siglos. ¿Por qué? Porque contenían la esencia misma de lo que José de Arimatea estaba protegiendo. Toma el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945. En él, Jesús no habla en parábolas complejas que requieren un sacerdote para su interpretación. Habla con una claridad directa y demoledora. En el dicho número 3, afirma: el reino no está en el cielo ni en el mar. El reino está dentro de ti y está fuera de ti. Si os conocéis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. ¿Comprendes ahora el peligro? Esta no es una enseñanza que crea dependencia, es una declaración de soberanía espiritual. Es una verdad que te devuelve el poder. Este es el tipo de conocimiento, directo y sin intermediarios, que haría innecesaria cualquier estructura religiosa de poder. Y no es el único. El Evangelio de María Magdalena, otro texto gnóstico suprimido, la presenta no como una pecadora arrepentida, sino como la apóstol, a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas y esotéricas sobre la naturaleza del alma y el ascenso a través de los reinos espirituales. Los otros apóstoles, como Pedro, se muestran celosos e incapaces de comprender esta sabiduría superior. Esto nos revela la existencia de un círculo íntimo, un grupo selecto a quien se le confió la gnosis, el conocimiento directo, mientras que a la multitud se le daban las parábolas. José de Arimatea, con su acceso al poder y su devoción silenciosa, pertenecía indudablemente a este círculo interior. Su misión no era preservar la fe para las masas, sino salvaguardar el conocimiento para los buscadores. La existencia y el contenido de estos textos son la prueba irrefutable del motivo, del por qué era tan crucial que este testamento de Jesús fuera puesto a salvo. La prueba más contundente, sin embargo, no es un texto, sino una acción histórica. La furia con la que la Iglesia primitiva, una vez que se alió con el poder del Imperio Romano, persiguió y destruyó estos conocimientos. Hombres como Ireneo de León, en el siglo II, escribieron volúmenes enteros, como su famosa obra
contra las herejías, no para debatir, sino para aniquilar cualquier visión del cristianismo que no se ajustara a su modelo centralizado de autoridad episcopal. Esta campaña de difamación culminó en eventos como el primer concilio de Nicea en el año 325, donde no solo se sentaron las bases del dogma trinitario, sino que se estableció qué libros eran sagrados y cuáles eran una abominación que debía ser quemada. ¿Por qué tanto miedo a unas simples palabras si no contuvieran una verdad capaz de desmantelar su recién construido imperio? La quema de la biblioteca de Alejandría, la persecución de los gnósticos, la aniquilación de los cátaros 1000 años después. La historia de la Iglesia está manchada con la sangre y las cenizas de aquellos que intentaron preservar esta llama. Cada libro quemado es una confesión. Cada hereje ejecutado es un testigo silencioso de la verdad que se intentó ocultar. Las pruebas, por tanto, están entrelazadas. Los evangelios canónicos nos dan el escenario y la oportunidad, una tumba nueva y sellada. Los textos apócrifos nos dan el motivo, un conocimiento directo y empoderador que amenazaba el control. Y la historia de la propia Iglesia nos da la confesión a través de sus actos violentos de supresión. No necesitas encontrar un pergamino con la firma de Jesús para entender lo que ocurrió. Solo necesitas conectar los puntos que han dejado a la vista. José de Arimatea no fue un personaje secundario, fue el eslabón crucial que intentó pasar la antorcha de la iluminación a través de la noche más oscura, una noche que, lamentablemente, duraría 2 milenios. Su acto de valentía no fue solo reclamar un cuerpo, sino plantar una semilla de verdad en la oscuridad de una tumba, con la esperanza de que un día, en un futuro lejano, alguien como tú tuviera el coraje de buscarla. Pero todas estas pistas, todas estas palabras censuradas son solo el mapa que nos lleva a la puerta del verdadero misterio, porque la revelación más impactante no se encuentra en lo que se escribió antes o después, sino en lo que sucedió dentro de esa tumba sellada durante esas 72 horas de silencio cósmico. Has visto el porqué y las evidencias circunstanciales que lo sostienen. Ahora debes prepararte para descubrir el cómo. El siguiente capítulo te llevará al interior de esa cámara de piedra donde el tiempo se detuvo y donde se ejecutó la fase más brillante y audaz del plan. Y te aseguro que por impactante que esto te parezca, es solo el preludio. Lo que vas a descubrir a continuación no solo confirma esta misión, sino que revela el mecanismo de un plan que utilizó el milagro más grande de la historia como su coartada definitiva. Y ahora, detente por un instante, respira hondo, siente el eco de esta revelación no en tu mente, sino en el centro de tu pecho. ¿Por qué esta historia, enterrada bajo 2 milenios de dogmas y olvido, resuena en ti con una fuerza tan extraña y familiar? La respuesta es simple, porque no es una historia ajena, es tu propia historia. La misión de José de Arimatea no fue solo preservar un texto antiguo, fue proteger una semilla de verdad, una promesa de tu propia divinidad, con la esperanza de que un día, en un tiempo como este, esa semilla encontrara tierra fértil en un corazón despierto como el tuyo. Lo que la Iglesia ocultó no es solo un evangelio perdido, es el manual de instrucciones de tu propia alma, la llave que abre la puerta de tu jaula dorada. Has sido educado para creer que eres un ser caído, manchado por un pecado original, necesitado de un Salvador externo y de un intermediario que perdone tus faltas. Te han enseñado a arrodillarte, a pedir, a esperar. Pero ¿y si todo eso fuera la mayor de las distracciones? ¿Y si el mensaje original de Jesús no fuera sobre la sumisión, sino sobre la soberanía? La verdad prohibida que José de Arimatea protegió con su vida es que tú no estás separado de Dios.
nunca lo has estado. Eres una chispa de la misma llama divina, un fragmento del Creador experimentándose a sí mismo. El reino de los cielos no es una recompensa futura, es tu derecho de nacimiento, un estado de conciencia que puedes reclamar aquí y ahora. Esta revelación no te aleja de tu fe, te sumerge en su núcleo más puro y te devuelve el poder que cediste por miedo. Piensa en la valentía de esos primeros guardianes. No solo José de Arimatea, sino todos los que vinieron después. Ellos no veían a Jesús como un ídolo en un altar, sino como el hermano mayor que vino a mostrar el camino a casa. Comprendieron que su sacrificio en la cruz no era un pago por los pecados de la humanidad, sino el acto supremo de amor para demostrar que la muerte no tiene poder sobre un espíritu que ha despertado a su verdadera naturaleza. Era una demostración, no una redención. Y el testamento que protegían contenía las técnicas, las meditaciones, las claves vibracionales para que cada ser humano pudiera realizar esa misma alquimia interior, transmutar el miedo en amor, la ignorancia en conocimiento, la mortalidad en conciencia eterna. Y es aquí donde la historia da un giro que desafía la razón y eleva la atención a un nivel cósmico, porque el plan no terminó con esconder el testamento en una tumba segura. Esa fue solo la primera fase. La segunda fase fue la más brillante, la más audaz, la que usaría el propio poder de la divinidad como el velo perfecto para ocultar la operación a plena vista. Debes comprender que la tumba no era solo un escondite. Durante esas horas sagradas, entre la crucifixión y el amanecer del tercer día, esa cámara de piedra se convirtió en una crisálida, en un laboratorio alquímico. Dentro de ella no había uno, sino dos tesoros: el cuerpo mortal de Jesús, preparándose para su glorificación, y el cuerpo de su sabiduría, el testamento esperando ser rescatado. Imagina la escena, oculta a todos los ojos. La noche cae sobre Jerusalén. Los guardias romanos, colocados por Pilato a petición de los sacerdotes, vigilan la entrada, preocupados por un simple robo de cadáveres. No tienen idea de la magnitud de lo que ocurre en el interior. En la oscuridad impenetrable, bajo el sello de la gran piedra, la energía crepita. El velo entre los mundos se adelgaza. El cuerpo de Jesús, envuelto en lino y especias, comienza a vibrar con una luz que no es de este mundo, mientras que a su lado, los rollos de papiro o el códice que contienen su enseñanza más pura absorben esa energía sagrada, convirtiéndose en algo más que un simple texto, un artefacto de poder. Y entonces llega el momento del gran milagro, el amanecer del tercer día. Un temblor sacude la tierra, una luz cegadora desciende del cielo. Los guardias caen como muertos, aterrorizados. Un ángel remueve la piedra. Las mujeres, lideradas por María Magdalena, llegan y encuentran la tumba vacía. El ángel les da el mensaje que cambiará el mundo. No está aquí, ha resucitado. Y mientras todo el planeta, desde entonces y hasta hoy, se maravilla con este prodigio, nadie se hace la pregunta correcta. Nadie se da cuenta de que el milagro de la resurrección fue la coartada más sublime jamás concebida. Mientras los discípulos corrían para ver la tumba vacía, mientras el asombro y el miedo se extendían por la ciudad, mientras la noticia del cuerpo desaparecido se convertía en el único foco de atención, la verdadera misión se completaba en el más absoluto secreto. Amparados por la confusión divina, los agentes de José de Arimatea, quizás él mismo, entraron en la tumba ahora abierta y desprotegida. No buscaban un cuerpo, pues sabían que ya no estaría allí. Buscaban el otro tesoro. Recuperaron el testamento sagrado, el evangelio de la conciencia crística, y desaparecieron en las sombras, dejando atrás solo una sábana de lino y un misterio para la historia exotérica. La tumba vacía no solo probó la divinidad de Jesús,
Fue la cortina de humo perfecta que permitió que su sabiduría más profunda escapara de las manos de aquellos que la habrían destruido. ¿Comprendes ahora la magnitud de este secreto? La Iglesia se construyó sobre el milagro del cuerpo ausente, pero el verdadero poder residía en el texto ausente. Uno se convirtió en una religión de fe para las masas, el otro en un camino de conocimiento para los iniciados. Pero el viaje de este testamento no terminó ahí. Apenas había comenzado. Lo que vas a descubrir ahora es el rastro de sangre y luz que dejó este conocimiento prohibido a lo largo de los siglos. Una cadena de guardianes que va desde las comunidades gnósticas del desierto hasta los caballeros templarios y los cátaros masacrados. La guerra por esta verdad nunca cesó, y lo que te revelaré en el próximo capítulo te mostrará cuán lejos llegó la Iglesia para asegurarse de que nunca, jamás, descubrieras el poder que realmente llevas dentro. Has seguido el rastro de un secreto guardado durante 2 milenios. Has comprendido que la tumba vacía no fue solo un milagro, sino la coartada perfecta para rescatar un conocimiento prohibido, un testamento que devolvía el poder espiritual a cada ser humano. Pero si crees que esa es la revelación más profunda, prepárate, porque estás a punto de cruzar un umbral sin retorno. La verdad más explosiva no reside en lo que se sacó de la tumba en secreto, sino en lo que se dejó atrás, a plena vista, un objeto que la humanidad ha contemplado durante siglos, sin comprender jamás su verdadero propósito. Un objeto que conoces muy bien, el sudario de Turín. La historia oficial te lo presenta como el mayor enigma de la cristiandad. Una tela de lino que envuelve la imagen fantasmal de un hombre crucificado, con marcas que coinciden asombrosamente con los relatos evangélicos de la pasión de Cristo. La ciencia lo ha estudiado, datado y debatido hasta el infinito, sin llegar a una conclusión definitiva. Para los creyentes es una reliquia sagrada, la prueba tangible del sufrimiento del Salvador. Para los escépticos es una ingeniosa falsificación medieval. Pero ambas visiones se equivocan. La superficie ambas sin ver mira la profundidad. Porque lo que la Iglesia ocultó con más celo que cualquier evangelio apócrifo es que el sudario no es un simple retrato post-mortem. Es mucho más. Y aquí es donde tu percepción de la realidad se hará añicos. ¿Estás listo? El sudario de Turín no es la imagen de un cuerpo muerto, es la fotografía de un evento. Es la placa energética sobre la que se imprimió el instante exacto de la transmutación alquímica que llamamos resurrección. Pero no fue el cuerpo por sí solo el que creó esa imagen. Fue la interacción de dos fuentes de poder inmenso, el cuerpo de Jesús, vibrando en la frecuencia de la ascensión, y a su lado, el testamento sagrado, el evangelio de la conciencia crística que José de Arimatea había depositado junto a él. El texto prohibido no era solo un conjunto de palabras, era un artefacto cargado de poder, un catalizador. La energía liberada por Jesús en su glorificación fue canalizada y moldeada por la sabiduría contenida en ese texto, y la tela de lino actuó como el lienzo que capturó esa fusión divina. La imagen del sudario no es solo la de un hombre, es el mapa estelar de la conciencia humana ascendiendo a la divinidad. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas. El sudario deja de ser una reliquia pasiva para convertirse en un documento activo, un manual codificado. Cada marca, cada fibra, cada mancha de sangre no es solo un vestigio de tortura, sino un símbolo, un glifo que contiene una capa de la enseñanza perdida. ¿Comprendes ahora el comportamiento errático de la Iglesia respecto a esta tela? A veces la venera, a veces la esconde, a veces permite su estudio, a veces lo prohíbe. No es por indecisión, es porque conocen, en los círculos más altos del Vaticano, la verdad prohibida
que no custodian el retrato de su Dios, sino el manual de instrucciones para que tú te conviertas en uno. Liberar ese conocimiento sería el fin de su monopolio espiritual. Sería admitir que el mapa para llegar al cielo ha estado en sus manos todo este tiempo y que en lugar de compartirlo, lo han usado como un objeto de adoración lejana para mantenerte de rodillas. Esta interpretación no es una fantasía moderna. Es el eco de las más antiguas tradiciones gnósticas que la Iglesia intentó exterminar. Los gnósticos, los primeros cristianos que buscaron el conocimiento directo, o gnosis, no veían la resurrección como un evento físico único, sino como el símbolo del despertar espiritual que cada alma debe experimentar. Hablaban de la chispa divina atrapada en la materia y del proceso de liberación a través del conocimiento sagrado. El sudario, visto a través de sus ojos, es la prueba visual de su teología. Es la demostración de que la carne puede transmutarse en luz, de que la conciencia puede trascender la muerte. Las heridas son los portales energéticos, la imagen, el aura de un ser que ha completado la gran obra. Y esta verdad nos lleva directamente a los guardianes que sucedieron a José de Arimatea. Piensa en los caballeros templarios. ¿Realmente crees que su inmenso poder y su misteriosa sabiduría provenían solo de tesoros materiales encontrados en Jerusalén? La leyenda cuenta que encontraron reliquias de un poder incalculable, entre ellas el sudario. Lo que realmente encontraron fue el conocimiento para empezar a descifrarlo. Comprendieron que no era solo un objeto de fe, sino una herramienta de poder. Y fue precisamente esta sabiduría, esta comprensión de la divinidad interior, lo que los convirtió en una amenaza tan grande para Roma que tuvieron que ser exterminados de la forma más brutal. No fueron destruidos por herejía, sino por competencia. Habían redescubierto la llave que la Iglesia había escondido. Todo este viaje a través de la historia, desde una tumba en Jerusalén hasta las hogueras de los templarios, te conduce a un único lugar, a tu interior. Este secreto no es una simple curiosidad religiosa para ser archivada en tu mente. Es una llamada directa a tu alma. Te dice que el potencial que viste la luz en aquella tumba sellada es el mismo potencial que duerme dentro de ti. El mapa para tu propia resurrección espiritual no está perdido. Su huella ha sobrevivido, oculta a plena vista, desafiándote a que aprendas a leerla. La verdad prohibida es que no necesitas esperar a que nadie te salve, porque el poder para transmutar tu propia vida, para convertir tus heridas en luz, te fue entregado como un derecho de nacimiento. Has llegado a un punto de no retorno. Ya no puedes ver el sudario de la misma manera. Ya no puedes ver la historia de la misma manera. Pero esta revelación, por inmensa que sea, solo abre la puerta a un misterio aún mayor. Porque si el sudario es un mapa, la pregunta que quema en el alma es, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son las claves codificadas en sus hilos que la Iglesia ha luchado tanto por mantener en secreto? El viaje no ha terminado. Apenas hemos llegado al pie de la montaña. En el próximo capítulo comenzaremos a escalar. Juntos, empezaremos a descifrar el primer símbolo de este mapa sagrado, una revelación tan práctica y transformadora que podrás aplicarla en tu vida en el mismo instante en que la escuches. Prepárate, porque la teoría termina aquí. Ahora comienza la práctica de tu propia ascensión, y así el velo se rasga por completo. Has viajado desde los pasillos del poder en Jerusalén hasta el corazón de una tumba sellada. Has visto cómo la misión de un hombre valiente, José de Arimatea, no fue un simple acto de piedad, sino la primera jugada en una guerra silenciosa por el alma de la humanidad. Has comprendido que la resurrección, el milagro fundacional de una fe, fue también la estratagema divina más sublime,
una cortina de humo sagrada que permitió rescatar el verdadero tesoro, no un cuerpo glorificado, sino un conocimiento prohibido. Y finalmente, has descubierto que el sudario de Turín no es una reliquia para ser adorada, sino un mapa codificado, la huella energética de la ascensión dejada atrás como una promesa silenciosa. Ya no eres un espectador de la historia, te has convertido en un iniciado, un portador de la luz que se intentó extinguir. La verdad ya no está oculta en un pergamino antiguo o en una bóveda secreta. Ha sido liberada y ahora late dentro de ti, porque aquí reside el clímax de toda esta revelación, el punto donde el misterio histórico se convierte en tu verdad personal. Ese testamento prohibido, ese evangelio de la conciencia crística por el que tantos murieron, no es un libro físico que debas encontrar, es el código genético de tu alma. La verdad prohibida es que tú eres el texto sagrado. La tumba de José de Arimatea es el símbolo de tu propio corazón, a menudo sellado por una pesada piedra de miedos, dudas y dogmas que te han impuesto desde que naciste. Te dijeron que esperaras a que un poder externo removiera esa piedra por ti, que aguardaras un milagro ajeno. Pero la enseñanza original, la que fue rescatada en la oscuridad, te susurra al oído la verdad más liberadora y aterradora de todas. El poder para remover esa piedra siempre ha estado dentro de ti. La resurrección no es un evento que le ocurrió a un solo hombre hace 2000 años. Es el potencial latente en cada ser humano que se atreve a mirar hacia adentro y reconocer su propia divinidad. La lección universal que nos deja este viaje a través de las sombras de la historia es profunda y radicalmente simple. Durante siglos se construyó un sistema basado en el control a través de la culpa y la dependencia. Te enseñaron a buscar a Dios en los altares, en los libros, en las palabras de otros hombres. Te convencieron de que eras un pecador necesitado de redención, un ser incompleto que debía ganarse el favor del cielo. Pero el mensaje que Jesús confió a sus guardianes era exactamente el opuesto. No vino a fundar una religión de intermediarios, sino a iniciar un movimiento de maestros. No vino a ser adorado como una excepción, sino a ser seguido como un ejemplo de lo que es posible para todos. El mayor tributo que puedes rendirle no es arrodillarte ante su imagen, sino tener el coraje de ponerte de pie y reconocer esa misma imagen en tu espejo. Dejar de ser una oveja esperando al pastor y recordar que eres el pastor de tu propia existencia. Este conocimiento no te ha sido entregado para que lo guardes en la oscuridad de tu mente, sino para que lo conviertas en la luz que guíe tus pasos. La misión de los guardianes no ha terminado, simplemente ha cambiado de manos. Ahora te pertenece a ti. Al compartir este mensaje, al hablar de esta verdad con otros buscadores, no solo estás difundiendo un vídeo, te estás uniendo a esa cadena invisible de almas que, a lo largo de los siglos, se han negado a dejar que la llama se apague. Te conviertes en un faro en medio de la niebla, un recordatorio viviente de que el poder nunca estuvo perdido, solo olvidado. Si este viaje ha encendido una chispa en tu interior, ayúdanos a que se convierta en un incendio de despertar. Comparte esta revelación con aquellos que sientas que están listos para escucharla y suscríbete a este canal, no para seguir a un narrador, sino para unirte a una comunidad de almas que han elegido caminar juntas el sendero de regreso a casa. Hemos llegado al final de este capítulo, pero es solo el principio de tu verdadera jornada. Has recibido las piezas del rompecabezas, has visto el mapa que te fue ocultado y has sentido el eco de una verdad que tu espíritu ya conocía. La revelación final, la más personal de todas, es esta.
La tumba está vacía porque el poder nunca estuvo encerrado en ella, sino que fue liberado al mundo, esperando ser reclamado por ti. Ahora que sabes que la llave del reino siempre ha estado en tu mano, la única pregunta que realmente importa es, ¿qué harás con ella?